Y quiero invitarlo a que abra su Biblia en Filipenses capítulo 3. Vamos a estar en el versículo 17 y 19. Filipenses 3, del 17 al 19. Cuando nosotros empezamos a educar a nuestros hijos en la casa, había pues muchas dudas en mi esposa y en mí. Y sobre todo porque hay algunas materias que nosotros pues no somos expertos en estas áreas, en estas materias para enseñarlas a nuestros hijos. Pero cuando nos decidimos, convencidos por el Señor, por esa decisión, se nos presentaron varias cosas que no conocemos. Y comúnmente en los libros aparecen algunos ejemplos de cómo resolver algunos problemas en ciertas materias. Pero a veces que no le entendíamos a los libros, estábamos desesperados. ¿Cómo le hacemos para resolver este problema? Por ejemplo, matemático. Y nos quebrábamos la cabeza de una forma y de otra. Finalmente, hermanos, pues decidimos buscar un tutorial donde una persona nos enseñara de una manera mejor, de una forma más clara, de cómo resolver ese tipo de problemas matemáticos. El punto es que necesitamos ejemplos que nos ayuden a nosotros para hacer las cosas bien. Y no cabe duda también que en la iglesia necesitamos buenos ejemplos para imitar en nuestra vida cristiana, que nos ayuden a hacer las cosas bien también. Dentro de la iglesia es común ver ejemplos buenos, pero también es común ver ejemplos malos. Muchas veces cuando usted ve un ejemplo bueno, ¿qué es lo que usted piensa acerca de eso? Eso lo motiva a seguir más hacia adelante. Sin embargo, cuando escucha o ve de ejemplos malos, eso le causa a usted cierta decepción también. Se decepciona. Y mucha gente se ha decepcionado del cristianismo por ver ejemplos malos. Incluso también hasta lo pueden incitar a que usted haga también lo mismo. Imagínese que estaba en el primer siglo de la iglesia cristiana y todavía no se ha completado el Nuevo Testamento. Y usted quiere aprender, que le den un ejemplo de cómo asemejarse a Cristo Jesús. Y no tiene el Nuevo Testamento escrito como lo tenemos hoy en día. ¿Qué es lo que necesita usted? Necesita, por supuesto, de un buen ejemplo digno de imitar, para crecer en esa semejanza a Cristo. Eso es lo que necesita. Un buen ejemplo que lo puede influenciar a usted hacia la vida piadosa. Y no un mal ejemplo que lo puede llevar a usted a detener la gracia de Dios en su vida. En varias ocasiones he escuchado algunos que preguntan, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo que los demás hacen?
y especialmente cuando son malos ejemplos. ¿Qué tipo de ejemplos está usted imitando dentro de la iglesia? ¿Es un ejemplo que lo lleva a asemejarse más a Jesucristo? ¿A madurar en la fe? Nuestro hermano habló acerca de la madurez, pero una pregunta: ¿qué es madurez? ¿Qué es madurez? Madurez es tener la mente de Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo, asemejarse a Cristo, vivir como Cristo. Eso es madurez, hermanos. Y necesitamos ese tipo de ejemplos. Si usted está siguiendo esos ejemplos, siga adelante. Pero no siga los ejemplos malos que lo llevan a que usted luzca más como un enemigo de la cruz de Cristo que como un amigo de la cruz del Señor. Pablo tenía esto en mente cuando escribe en esta sección de la palabra de Dios. Tenía el conocimiento de que la iglesia en Filipenses estaba pasando una situación crítica que podría llevar a muchos discípulos a vivir una vida licenciosa por imitar malos ejemplos para la vida cristiana. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo escribe en el versículo 17 al 19 estas palabras. Dice el versículo 17 al 19: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo, en estos versículos, en esta sección, él se postula como un ejemplo digno de ser imitado. Pablo no era esa clase de cristiano ególatra que se sentía muy orgulloso por ser lo que él era ahora. No lo hacía en ese sentido, o no buscaba que lo imitaran, porque él era una persona ególatra de sí misma. No, Pablo no lo hace de esta forma. Lo que Pablo busca es que los filipenses tengan buenos ejemplos dentro de la congregación que sean dignos de imitar. Eso es lo que está buscando Pablo. Entonces, en el versículo 17 vemos una exhortación del apóstol a imitarlo, y no solamente a él, sino también imitar a otros que se conducen de la misma manera dentro de la iglesia. Y claro que se está refiriendo a Timoteo y a Epafrodito y a otros más. Hermanos, pero ¿qué es lo que el apóstol quiere que los filipenses emiten de él? ¿Qué es lo que busca? Si vemos el contexto de todo este capítulo, si vamos al versículo 10, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo está buscando, deseando alcanzar la madurez en Cristo Jesús. Él va en busca de eso.
Y él dice, imítenme de esta forma, buscar la semejanza de Jesús. Y vemos tres cosas que el apóstol Pablo dice que lo imiten. Número 1, sufrir por Cristo Jesús. Número 2, tener una vida de autonegación, de sacrificio. Por llevar el Evangelio, por servir a Cristo, se autonegaba a sí mismo, se sacrificaba para seguir adelante y llegar a la semejanza de Jesús. Número 3, imitarlo en la obediencia a los mandamientos de Dios. El Señor le había dado a Pablo la encomienda de ir y predicar el Evangelio de Jesús en Hechos capítulo 9. Y cuando Cristo se le aparece, le dice a aquel siervo que le iba a recobrar le iba a imponer las manos para que recibiera la vista: yo voy a enseñar a cuán necesario es padecer por mi nombre. Y Pablo lo buscó, asemejarse a Cristo en estas áreas de su vida. Ya nos ha enseñado el hermano estos tres aspectos en lo que Pablo trataba de madurar a la semejanza de Cristo Jesús. Ahora, Pablo es un buen ejemplo de alguien que no ha alcanzado el perfeccionismo espiritual, y también es un buen ejemplo de alguien que no lleva una vida descuidada espiritualmente. Hermanos, estas son dos amenazas a la vida cristiana. Pensar que ya somos perfectos espiritualmente, que ya alcanzamos la madurez en Cristo, asemejarnos a Él, eso es una amenaza para nuestras vidas. La otra es descuidarnos en nuestra vida espiritual y no buscar crecer más en esa madurez hacia la semejanza de Jesús. Hermanos, jamás debemos pensar que ya hemos llegado a la perfección, a la semejanza de Jesús. En el contexto él dice, no que yo haya alcanzado ya y que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también ha sido por Cristo. Él está escribiendo que él no está alcanzando todavía el perfeccionismo espiritual en estos versículos. Entonces, él dice, prosigo a la meta. Y esa palabra proseguir, que se usa dos veces en este versículo y en el otro versículo que dice 14, prosigo a la meta. Esa palabra proseguir originalmente tenía un término de caza, como de cazar un animal, ir tras un animal, pero fue utilizado de una manera metafórica sobre una carrera a pie. Exactamente esto es lo que debemos de hacer todos los que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Proseguir la madurez a la semejanza de Cristo, como Pablo decía, voy en busca, voy como si fuera un cazador que va en busca de un animal. Hasta que no lo consiga, voy a estar satisfecho, o hasta que no termine yo la carrera a la cual he iniciado, voy a quedar completamente satisfecho. Pablo dice proseguir, y todo cristiano tiene que ir en busca de la semejanza a Jesús, madurar en esta área de nuestras vidas.
Cuando Pablo fue alcanzado por Cristo, ¿cuál era la finalidad que el Señor Jesús, Dios, tenía para él, para su vida? La finalidad por la cual el apóstol Pablo fue alcanzado por Jesús fue para ser conformado a la imagen de la santificación de su Hijo Jesús hacia la madurez espiritual. Esta es la finalidad que Dios tiene en todos nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él dice que Dios nos predestinó, nos llamó, en el versículo 30, nos justificó y nos glorificó, hablando en el futuro, pero el propósito final es que todos seamos conformes a la imagen de su Hijo Jesús, a la madurez, a la forma de pensar como Cristo, a la forma de vivir, de actuar como Él. Esa es la finalidad de todo creyente, de todo cristiano, la imagen de Jesús. Todavía estamos nosotros en ese proceso de ser conformados a la imagen de Cristo. No ha terminado todavía. Es por eso que necesitamos seguir esforzándonos para llegar a esa meta, llegar a ese final. En la palabra de Dios encontramos, especialmente en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, algo paralelo a lo que dice Romanos, pero en otras palabras. El apóstol Juan escribe: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que hemos de ser? Ser conformes, ser maduros a la imagen de Jesús, de Cristo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hasta ese momento de la segunda venida de Cristo Jesús es cuando va a terminar ese proceso de madurez espiritual, de santificación a la conformidad de la imagen de Jesús. No sabemos cuánto se tarde el Señor en venir, pero todavía tenemos que estar buscando asemejarnos más y más a Él. Seremos semejantes a Cristo, no en poder que Él tiene como Dios, en atributos que le corresponden solamente a Dios, sino ser semejantes a su imagen en lo moral, donde estaremos exentos de toda contaminación moral en esta vida. Hasta allí va a terminar. Mientras tanto, debemos proseguir pues a esa meta, hasta que lleguemos a ese momento glorioso. Entonces vemos que Pablo es alguien que continúa buscando esa semejanza a Cristo. Pablo es un hombre autonegado, Pablo es un hombre obediente a los mandamientos de Dios, Pablo es un hombre santo y dice: imítenme. Sigan mi ejemplo. Un comentarista, hablando sobre lo que Pablo escribe como ejemplo que debemos de imitar, dice lo siguiente en sus propias palabras: Pablo se consideraba un receptor de las misericordias de Dios,
para poder ser un modelo. De este modo, toda su vida, después de su conversión, fue mostrar a otros lo que es un cristiano, o lo que debería de ser un cristiano. ¿No es este el especial objetivo que nuestro Señor tenía a la vista de extender su misericordia a ti y a mí? Creo que el Señor nos ha salvado para que seamos modelos para futuros creyentes. Y la pregunta, ¿servimos como ejemplo a aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios? Somos un ejemplo. No solamente debemos de imitar, sino que también debemos ser ejemplo de aquellos ejemplos que debemos de imitar. Debemos de imitar los ejemplos de aquellos cristianos entregados en buscar esta semejanza en Cristo. Debemos procurar ser nosotros mismos un ejemplo para los demás también. A menudo se escucha o escucho: haz lo que te digo, mas no hagas como yo hago. He escuchado en ocasiones a padres decir a sus hijos: no escuchen ese tipo de música, no les ayuda bien, es música del mundo. No vean ese tipo de películas, no hablen de esa forma, no estén perdiendo su tiempo en la tecnología, no estén hablando mal de las personas, no estén criticando a los demás. Deben de leer su Biblia, tienen que orar, deben confiar en Dios en medio de las tribulaciones, deben de alejarse del mundo, deben de vivir vidas piadosas. Sin embargo, muchas veces nos quedamos cortos porque no tenemos un ejemplo que nos respalde cómo debe de ser un cristiano. ¿O no es así, hermanos? Es fácil decirle: tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y haz esto. Pero ¿cuántas veces nosotros nos mostramos como ejemplo a los demás? Y tengo que tener mucho cuidado como pastor, porque hay muchas miradas sobre mi vida y sobre mis hermanos también. Porque se supone que nosotros tenemos que modelar lo que es ser un cristiano maduro espiritualmente, que va buscando la semejanza de Cristo. Pero no solamente es una responsabilidad para mí, sino que también es una responsabilidad para ti como padre, para ti como compañero del trabajo donde te desenvuelves, para ti como ama de casa, de estar modelando lo que es ser un cristiano, enseñarle a los demás. Vemos la razón por qué Pablo exhorta a que sigamos ejemplos piadosos en la iglesia para crecer a la semejanza de Jesús. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe que debemos buscar esos ejemplos piadosos en la iglesia? Dice en el versículo 18: porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. En la versión de la Biblia Dios habla hoy, lo traduce de esta forma: ya les he dicho muchas veces, y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Y en la versión nueva
Internacional, Nueva Versión Internacional, dice: como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Como que da un sentido más claro estas traducciones de la Biblia. De los que viven y de los que se comportan como enemigos de la cruz. ¿Quiénes son estos enemigos de la cruz de Cristo que el apóstol Pablo habla en este versículo 18? Primero quiero recordarles que esta iglesia estaba bajo amenaza de dos grupos dentro de la iglesia. Número uno, estaban bajo amenaza del legalismo a través del judaísmo, de los maestros judaizantes, de los que Pablo escribe en el versículo 2 de este mismo capítulo. Estaban siendo amenazados a andar en el legalismo, a hacerse legalistas. Hemos hablado, ¿qué es el legalismo? ¿Qué es legalismo? El legalismo es una posición doctrinal enfatizando un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar la salvación, así como el crecimiento espiritual también. Doctrinalmente es lo opuesto a la enseñanza de la gracia de Dios. El legalista es aquella persona o aquel grupo que dicen: Cristo no es suficiente para que tú seas salvo. Tienes que hacer cosas, tienes que hacer más cosas para alcanzar la salvación. Esa es una persona legalista. La persona legalista trata de tener reglas y reglamentos también para hacer crecer su espiritualidad, y pone muchas reglas externas para que nosotros cumplamos. Una de ellas, así brevemente, pues no vas al cine, no veas televisión. Así de una manera sencilla. Bueno, había ese tipo de personas en la iglesia. Esa era una amenaza para la congregación. Los filipenses estaban en ese peligro. Ahora, hermanos, pero no solamente el legalismo era una amenaza para la iglesia en Filipos, porque también porque también la iglesia estaba bajo la amenaza de lo que es opuesto al legalismo, y que es el libertinaje, o lo que se conoce como el antinomianismo. Dos polos opuestos, un legalista y una persona libertina. ¿Qué significa esto? Una persona sin ley, que usa de hablar de toda actitud y enseñanza, que afirma que podemos relacionarnos con Dios y vivir una vida plena sin obedecerlo. ¿Qué es una persona libertina? No importa que tú no seas un hombre o un cristiano santo, no importa que no obedezcas, tú tienes una relación con Dios y puedes vivir una vida plena aún aunque tú no obedezcas a Dios. Ese es el libertinaje, el antinomianismo. Eso es, hermanos. Y es posible que el apóstol Pablo se está refiriendo en este versículo a este grupo de personas que vivían de una manera escandalosa, o en otras palabras, vivían de una forma libertina. No había en ellos ninguna restricción moral. Eran libertinos, hermanos. Y los libertinos son un mal ejemplo para aquellos que quieren asemejarse a Cristo. ¿Qué hace el libertinaje en la congregación? ¿Qué hace? ¿Qué produce?
El libertinaje, los libertinos, convierten la gracia de Dios en libertinaje. Posiblemente este es el pensamiento de estas personas, de los que son libertinos. Puesto que la gracia de Dios es suficientemente amplia para cubrir cualquier pecado, uno puede pecar en todo lo que quiera sin preocuparse. Todo da lo mismo. Dios perdona todo. El libertino piensa de esta forma. A forma de ilustración, déjese lo pongo más claro. Imagínate que un creyente que está siendo tentado a pecar, y esa tentación es demasiado fuerte, y llega un momento que es demasiada la presión, entonces piensa, Dios perdona todo si me arrepiento. Después de todo, decide caer en ese pecado. Y cuando haya consumado el pecado, se arrepiente, pues a cabo la gracia de Dios es suficientemente amplia para perdonar. Puedo pecar las veces que yo quiera. A cabo Dios es misericordioso en gracia y siempre me va a extender la gracia y me va a perdonar si me arrepiento. Eso se le llama pecar con alevosía, premeditación y ventaja. Es abusar de la gracia de Dios. De pecar las veces que yo quiera, a cabo puedo llegar arrepentido y Dios me va a perdonar. Esta clase de personas son aquellos que convierten pues la gracia de Dios en libertinaje. Por eso tienes que tener mucho cuidado. Si tú estás siendo tentado a alguna cosa y después dices, no puedo soportar, voy a pecar y después me arrepiento, estoy seguro que quizás Dios no te perdone. ¿Por qué? Porque en tu corazón no está obedecerlo, sino estar abusando de la gracia de Dios en tu vida. No se debe de convertir la gracia de Dios en libertinaje. El apóstol Pablo escribe en Romanos 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Voy a permanecer en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo escribe precisamente este capítulo porque algunos estaban malinterpretando la enseñanza de la justificación por fe. Oh, ya soy justificado por fe, no hay necesidad de hacer obras. Acabo, todo es por la fe en Cristo. Y si soy justificado por la fe en Cristo, entonces ya no tengo que preocuparme por obedecer a Dios. Ya no tengo que preocuparme por hacer obras buenas. Puedo vivir como yo quiera. Acabo ya soy cristiano. Acabo la salvación no se pierde. Acabo la salvación siempre es para uno. Pablo dice, no pienses de esa forma porque quizás estás convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje y no puedes permanecer en ese pecado para que la gracia abunde. Porque has muerto al pecado, ¿cómo vas a vivir todavía en él? El apóstol Pedro, también en la primera carta, capítulo 2, versículo 15, escribe lo siguiente: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16: como libres, somos libres en Cristo,
Y me gozo en esa alabanza que es preciosa porque hemos entendido la libertad en Cristo, que verdaderamente Él nos ha libertado del pecado, porque esa alabanza que acabamos de cantar hace rato habla de que somos libres en Cristo. Él nos dio verdadera libertad. ¿De qué? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Dijeron los judíos, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Dios nos ha libertado del pecado. Ahora el pecado en nosotros no tiene el mismo poder que tenía antes. Somos libres de la paga del pecado, de la esclavitud del pecado y del poder del pecado. Ahora el pecado está menguando, o debe de menguar cada día más en nuestras vidas. Y el apóstol dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y Judas, el penúltimo libro de la Biblia, dice en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo niegan? Profesando conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo rebeldes y abominables, reprobados para toda buena obra. Entonces, la gente libertina, la gente que convierte la gracia de Dios en un libertinaje barato, niega a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, volviendo a Filipenses, dice, imítenme a mí, déjenles enseño cómo vivir. Eviten todo ese tipo de hombres que andan por allí, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, los que viven de esta forma, lo único que están demostrando con su conducta, que son, pues, como dice Pablo, enemigos de la cruz. Pero ¿por qué son enemigos de la cruz este tipo de gente dentro de la iglesia? Número uno, dan lugar a las acusaciones legalistas de que Pablo predicaba un mensaje de gracia barata, lo cual no requería ningún compromiso en la vida. Esta es una de las razones por qué escribió, lo digo, Romanos 6. Una gracia. Había acusadores que acusaban a Pablo. Le decían, tu mensaje no es de Dios porque estás predicando de esta forma que no requiere o no demanda un compromiso serio, santo ante Dios. Por eso son enemigos. Número 2, no procuraban la semejanza, el crecimiento, la madurez en Cristo, demostrándolo en vidas piadosas, hermanos. Pablo procuraba, ellos no tenían ni siquiera la más mínima intención de crecer hacia la madurez de Cristo, de llevar una vida piadosa para influenciar a los demás. Número 3, vivían en todo lo opuesto a lo que es la cruz o lo que representa la cruz. ¿Qué representa la cruz, hermanos? La cruz es el centro del cristianismo, porque creemos nosotros que fue en ese lugar donde nuestro Señor nos perdonó y nos aceptó a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Eso representa la cruz. Pero aún más, la cruz es el centro
de toda la comprensión del discipulado, de llegar a ser semejantes a Él. La cruz es el centro de toda la comprensión del discipulado para llegar a ser maduros, semejantes a Cristo. Cristo nos llamó. ¿A qué nos llamó? A cargar una cruz. Y después que cargamos la cruz, a seguirle. Lucas 9, versículo 29. Dice Lucas 9, versículo 29, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a seguir a Cristo, al Maestro, a través del discipulado de la cruz. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Entonces nos está llamando Pablo, Cristo, más bien en estos versículos, a llevar una vida de autonegación, de sacrificio, de ser discipulados a través de este instrumento, de la cruz, lo cual significa una renuncia a los apetitos carnales en esta vida. Entonces, todo aquel que vive de esta manera se convierte en un enemigo de la cruz de Cristo, porque no se discipula a través de lo que representa la cruz: autonegación, sacrificio, una renuncia de los apetitos, de los placeres carnales, pecaminosos en esta vida. Eso es lo que el apóstol Pablo nos trata de decir en este versículo. Ahora, vemos nosotros que Pablo dice que muchas veces le dijo a los filipenses, y ahora lo digo llorando. Pablo llora por ver la conducta de estos libertinos en la iglesia. El apóstol Pablo llora. El pastor o predicador del siglo XIX, Carlos Spurgeon, pensó esto respecto a lo que Pablo lloraba por 3 razones. Pablo lloraba al considerar la culpa de los enemigos de la cruz. Segundo, al considerar los efectos perjudiciales de sus conductas. ¿Por qué? Porque son una influencia para los demás, ¿verdad? Perjudican las vidas. Y también lloraba al considerar su perdición, de que ya no tenían esperanza si no se arrepentían de sus pecados. Y este hombre dice respecto al lloro de Pablo: yo nunca he leído que el apóstol Pablo lloró cuando era perseguido, a pesar de que lo golpeaban por la espalda con un látigo. Yo creo que él nunca derramó una lágrima en sus ojos mientras los soldados le azotaban, a pesar de que fuese puesto en prisión. Leemos de sus cantos, nunca de sus quejas. Yo creo que él nunca ha llorado a cuenta de cualquier sufrimiento o peligro que pudiera estar viviendo o ser expuesto por causa del bien de Cristo. No llamó esto a una tristeza extraordinaria. Más bien dice: yo llamo esto una tristeza extraordinaria, debido a que el hombre que llora no era una pieza suave de sentimentalismo, y muy pocas veces derramaba una lágrima aún a las pruebas más graves. Estos son los tipos de hombres que traían lágrimas
a los ojos del ministro. Estos son aquellos que rompen su corazón. Ellos son los enemigos de la cruz de Cristo. Pablo lloraba por esas conductas, hermanos, porque el nombre de Dios era blasfemado, porque la cruz de Cristo era vituperiada, porque no se ajustaban al mensaje que él predicaba. Por eso los consideraba enemigos y por eso lloraba, escribiéndole a los filipenses: no sigan ese tipo de conductas, no sigan ese tipo de ejemplos. Fíjense en mí, fíjense en los demás, como un imitador que soy de Cristo Jesús. Le dolía al apóstol Pablo en su corazón por ver cómo se blasfemaba el nombre de Dios. A veces me preguntan: ¿por qué tengo que arrepentirme de mis pecados en frente a la congregación? Si he vivido una vida impía, una vida de mal testimonio, de mal ejemplo. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios está siendo blasfemado allá afuera. Porque la gente ya no cree en nosotros por ver este tipo de vidas. Y ponen un candado a la evangelización, al mensaje del evangelio. La gente renuncia: ya no quiero escuchar. ¿Para qué quiero ir a ese lugar? ¿Para ser como los que están allí? Pues mejor aquí me quedo. Pero qué bueno, hermanos, cuando hay buenos ejemplos que atraen, que llaman, que dicen: ¿cómo vives tú? Estoy interesado en preguntarte qué es lo que tienes tú en tu vida que me hace que te siga y esté pensando que yo quiero seguir esa vida también. Entonces, eso es lo que debemos de sentir nosotros: tristeza, como Pablo la sintió en aquel tiempo. Y esto no es solamente característico de la iglesia del primer siglo. El libertinaje, el antinomianismo ha sobrevivido y ha estado presente también hasta este siglo actual. Y dice Pablo en el versículo 18 las características de los que dan un mal ejemplo viviendo una vida libertina, de libertinaje. En la versión Dios habla hoy dice lo siguiente, voy a usar esta traducción: su fin es la perdición, su Dios son sus propios apetitos, y se sienten orgullosos de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. Y la Biblia, en lenguaje sencillo, lo traduce de esta forma: esa gente va a terminar en el infierno, vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería de sentir vergüenza. Solo piensa en las cosas malas de este mundo. ¿Cuáles son las características de estas personas? Número 1, dice el apóstol Pablo: su Dios no es el Dios bíblico. Su Dios son sus propios apetitos carnales. Para esos vive, no para el Dios de la Biblia, no para el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vive para satisfacer sus propias pasiones desordenadas. La sensualidad, las borracheras, la glotonería, la fornicación, el adulterio, la pornografía y cualquier clase de pecado que usted le quiera agregar a esta lista. Viven solamente para eso. Piensan en estas cosas. Bueno, ya le dije de otra de las características.
Número 2, se enorgullecen de sus pecados. Estas personas se jactan de sus pecados, hermanos. En abusar de las libertades de la gracia cristiana o de la libertad cristiana. Para ellos era un orgullo vivir de esta manera. ¿Y qué tal si hasta publicaban en las redes sociales del primer siglo sus pecados? Y hacían alarde de ellos. Número 3, solo piensan en lo terrenal, dice el apóstol. Estas personas se mantienen la mente ocupada en las cosas de este mundo, en los placeres carnales. Lo vuelvo a repetir, la sensualidad, la comida, la bebida. Al mantenerse pensando solamente en lo terrenal, ellos se están identificando como amigos del mundo y enemigos de Dios y de la cruz de Cristo. También eran esa clase de personas que amaban a este mundo, sus deseos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ellos se atascaban en estas cosas. Amigos del mundo, amadores de las cosas que hay en el mundo. Y por supuesto, todo aquel que se constituye amigo del mundo, más bien todo aquel que se hace amigo del mundo, se constituye un enemigo de Dios. Y estos eran enemigos de Dios, enemigos de la cruz. Por identificarse con el mundo y mantener su mente constantemente ocupada en estas cosas. Y el apóstol Pablo dice, ¿cuál es el fin de todos aquellos que vivían de esta manera? El fin de los cuales es su perdición. Versículo 19. Los judíos, los judaizantes se encaminaban hacia la perdición, a la condenación, porque ellos dependían de las obras para salvarse, ese grupo. Pero los libertinos se encaminaban hacia la condenación porque negaban todo poder transformador del Evangelio. Negaban el poder transformador del Evangelio. El Evangelio transforma, regenera, nos hace lucir diferentes en este mundo. Estas personas negaban con su estilo de vida que el Evangelio tuviera poder para transformar. ¿Sí me escuchan, hermanos? No quiero que se vaya el gozo. Estamos viendo a los libertinos de este tiempo. Entonces, hermanos, para terminar, ¿qué tipo de ejemplo buscas tú en la congregación que te lleva a madurar a la semejanza de Cristo? ¿Sigues más los ejemplos malos porque los demás hacen esto, también yo lo hago? Pues claro que no.
Pero quiero decir también algo. Somos un ejemplo de madurez, de semejanza a Cristo. En tu propia familia, padre o madre, somos ejemplo. El Señor me ha humillado a mí, me ha humillado, porque no he sido ejemplo bueno para mi propia familia en algunas áreas, y le he pedido perdón, y le he dicho que me dé su gracia y de su poder para cambiar aquello que es un mal ejemplo y que no estoy modelando para mis hijos de lo que debe ser un cristiano maduro a semejanza de Cristo. Buscamos, hermanos, que nuestros hijos, los más cercanos a nosotros, sigan a Cristo, pero que lo sigan porque nosotros estamos modelando lo que es seguir a Cristo Jesús. Queremos que los demás vengan aquí a la iglesia porque están viendo a pequeños Cristos aquí en la iglesia que viven, que piensan, que son maduros, que tienen la mente de Cristo. Estamos buscando eso. Nos gozamos porque mucha gente viene y escucha del Evangelio de Jesús. Y gloria a Dios por los que ha alcanzado, por tu buen testimonio, por tu buen ejemplo. Pero también te has puesto a pensar cuántas gentes hemos alejado de los pies de Cristo, de la cruz, por nuestro mal ejemplo. Y nos sentimos orgullosos y escribimos que estas personas llegaron porque les compartí, porque vieron mi ejemplo, pero aquellos que también se han perdido por nuestra causa, no llevamos ese registro en nuestras vidas. Entonces, Pablo es un buen ejemplo de alguien que su Dios no es la sensualidad, no son las pasiones desordenadas. Pablo es un ejemplo de alguien que no se enorgullece en sus pecados, aunque no era perfecto, pero jamás hacía alarde de sus faltas, sino al contrario, se enorgullece y se gloria en la cruz de Cristo, cómo lo va transformando cada vez más hacia esa imagen. Pablo es un ejemplo de alguien que mantiene su vida, su mentalidad, su pensamiento, pensando en las cosas espirituales y no en las cosas carnales de esta tierra. Por eso Pablo es un ejemplo digno, junto con los demás, de imitar. Sigamos ese tipo de ejemplos dentro de la congregación. Que Dios les bendiga.